Esta tarde vamos a abrir. Recordemos que estamos estudiando la carta a los Colosenses. Amén. Una carta muy, muy interesante. ¿Sí recuerdan el tema de hace 8 días? ¿No? ¿No vinieron los que estuvieron hace 8 días? Cristo por encima de toda filosofía humana. Y vamos a tocar algo referente a eso. Ahora, Cristo por encima del legalismo. Colosenses, por favor. Capítulo 2, versículo del 11 al versículo 17. Vamos a darle lectura de forma alternada, dice así la palabra del Señor. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos, el 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque somos inmerecedores de estar aquí, Señor. Somos inmerecedores de toda bondad, Señor. Mas, sin embargo, eres grande en amor y en misericordia. Y permite, Señor, que hoy estemos congregados, reunidos, para glorificar tu nombre, Señor. Bendice tu palabra, llena de gracia tu palabra, Señor, para que sea de bendición a nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante en tu camino, confiando en tus promesas y siendo fortalecidos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien. Versículo 11. Cristo por encima del legalismo. El legalismo. Veíamos hace 8 días el gran amor que Dios le tiene a su iglesia, el gran amor con el cual Él pues permitió que la Biblia se fuera formando, se fuera conjuntando los libros de la Biblia, y era precisamente porque sabía que en su momento pues lo íbamos a necesitar. Y hace 8 días hablaba de que después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, hubo un periodo de tiempo, casi 15 años, donde no se escribió nada, simplemente se enseñaba lo que habían recibido de parte del Señor Jesús. Mas, sin embargo, después de casi más de 10 años, el Señor empieza a inspirar a varios escritores, guiándolos a escribir la palabra sin error. Y bueno, empiezan a escribir las cartas precisamente porque el Señor sabía los problemas que se iba a enfrentar la iglesia. Es decir, que el gran amor de Dios fue lo que llevó a que se inspirara el Nuevo Testamento para que la iglesia tuviera un soporte, tuviera las bases de cómo se tenía que conducir, cómo se tenía que dirigir. Y bueno, gracias a Dios que hoy tenemos la Biblia. Amén. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos una Biblia? Pues no existiría esto. ¿Por qué sabemos que es bueno congregarnos? Porque viene en la Biblia. ¿Por qué observamos en la Biblia que el Señor estableció varias iglesias locales en la iglesia apostólica? Y todo lo que hacemos
lo vamos basando de acuerdo a la Biblia, y es por eso que conocemos y hacemos lo que hoy hacemos, porque nos basamos en la Escritura. Y dentro de las cosas hermosas, hermanos y hermanas, que tenemos es la Biblia. La Biblia es algo maravilloso. No solo nos enseña cómo debemos de conducirnos dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y es algo interesante, hermanos, porque cómo el Señor en su gran amor permitió esta gran bondad. De verdad que, ¿qué sería de nosotros si no hubiese una Biblia? Se fue conformando y veíamos en Romanos dice que la Biblia es conocida como Santas Escrituras 1:2, Hebreos 4:12 como la palabra de Dios. Incluso la palabra Biblia viene del vocablo griego biblión, que significa el libro, y ella misma nos dice que fue Dios mismo quien la inspiró en 2 a Timoteo 3:16. Y bueno, veíamos precisamente que toda la Biblia es cristocéntrica, toda habla de Cristo. Amén. Toda la Biblia habla de Cristo. Usted va a un libro y habla de Cristo. Las cartas que escribió Pablo, Cristo, Cristo, Cristo. Filipenses, vemos ahí a Cristo. Gálatas, Cristo. Colosenses, Cristo. Tesalonicenses, Cristo. Es decir, que las iglesias tenían que aprender de Cristo. Siguiendo el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, Cristo, hace 8 días veíamos que Cristo por encima de las filosofías huecas, que Pablo tenía una gran preocupación precisamente porque las filosofías estaban llegando a la iglesia, a las iglesias que él en un inicio había iniciado. De tal manera que él no quería que la filosofía humana, que es terrenal, diabólica y animal, entrara a las iglesias. Pero, ¿qué creen? No solamente ese era el problema. No solo ese era el problema. Había otro problema dentro de la iglesia que Pablo advierte. Y es que era la preocupación de Pablo de que no entrara la filosofía humana. ¿Por qué? Porque aquellos que creían en Jesús querían entrar con ideas paganas, costumbres paganas, filosofías huecas, pensamientos humanos, creyendo que su pensamiento iba a ser algo práctico dentro de la iglesia. Mas, sin embargo, Pablo pone un freno. A ver, la iglesia se conduce conforme a la voluntad de Cristo, no de acuerdo a voluntad humana, filosofías humanas. Las alabanzas se deben de entonar, deben de ser alabanzas de acuerdo a la voluntad de Cristo, no a lo que allá afuera se entona. Se debe de cantar conforme al orden de Cristo y muchas otras cosas más, pero había otro problema en la iglesia de Colosas y era el legalismo, que es lo que vamos a tratar hoy. El legalismo. ¿Qué es el legalismo? Precisamente cuando una persona le añade algo a lo que la Biblia dice y luego le añade algo más o le quita algo más. Y ese era un problema en la iglesia de Colosas, el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Dice el legalismo toma la ley y la aísla de Dios, quien dio la ley. Es decir, el legalista toma la ley y la aísla de Dios, quien dio la ley. El legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, y ahí hay un problema. Porque hay iglesias donde hay el legalismo, no buscan obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedece reglas que carecen de cualquier relación personal. No hay amor, no hay gozo, no hay vida, no hay pasión, no hay gracia en esa iglesia, que hay legalismo. Y de eso Pablo nos advierte en esta tarde: tengamos cuidado con el legalismo. ¿Por qué? Es decir, que toma la ley, la agarra a su modo, le añade, le quita y le dice a la gente: ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. La acomoda a su forma. Y no se trata de eso en la iglesia, de ser legalistas. Por favor, Colosenses 2:11.
está interesante este tema porque hoy en día hay mucho legalismo, tienen mucho, a ver, este sí entra, este no entra, este por qué, sus tabuladores, su base no es la Biblia, son sus pensamientos, son sus razonamientos, por qué sí, por qué no, y no hay Biblia. Es decir, que es interesante el tema porque en el legalismo podemos excluir a gente necesitada del Señor. En el legalismo podemos alejar a la gente necesitada del Señor, creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Por favor, versículo 11. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, donde dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la vieja naturaleza que está corrompida en su estado no regenerado de rebelión contra Dios. ¿Qué estaba sucediendo, hermano? En la iglesia de Colosas estaban entrando judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Aquellos que habían creído o decían creer en Jesús, pero al mismo tiempo le estaban añadiendo a la obra de Cristo las obras de la ley. Es decir, sí puedes ser salvo mediante la fe en Cristo, pero también debes de circuncidarte para ser parte del pueblo de Dios. Y ese era un problema en cuanto a los judaizantes. Es decir, ahí va. La filosofía humana era un problema con los griegos y el legalismo era un problema con los judaizantes. Es decir, que en la iglesia de Colosas había tanto griegos como judíos y ambos estaban queriendo meter sus ideologías, sus pensamientos, sus razonamientos dentro de la iglesia de Colosas. Es decir, que aquí el tema está tratando directamente con los judaizantes y dice la palabra. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Había gente que quería que se circuncidaran para formar parte del pueblo de Dios. Pero aquí Pablo les dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Entonces, ¿cómo es la circuncisión en el cristiano, en el Hijo de Dios o en el pueblo de Dios? Ya no es a mano. Y más adelante vamos a ver. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ahora no es así. Ahora la circuncisión ya no es carnal. Ahora es espiritual, es interior, es por dentro. Y antes se basaban en lo exterior para formar parte del cuerpo de Cristo. Y ahora no. Ahora tiene que haber un nuevo nacimiento en el corazón. Y es ahí donde se efectúa la circuncisión espiritual. Los judaizantes no se conformaban con creer en el evangelio de Cristo, sino querían seguir añadiéndole que se siguieran o que se circuncidaran. Pablo en un momento llegó a ser presionado, y si usted lee la palabra, incluso llegó a circuncidar a un discípulo por la presión de los judaizantes. Era tanta la presión que terminó cometiendo un error. Y después él habla aquí en la carta a los colosenses, no circunciden a nadie. Nadie debe circuncidarse ahora. Así que vamos a analizar Romanos 2:28. ¿Cómo es que le querían añadir ahora al pueblo una obra cuando ya eran justificados, ya eran redimidos, ya eran nuevas criaturas? El legalista sí es, le va a querer añadir y poner de su salsa a una comida que él no preparó. Romanos 2:28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de ¿qué? La del corazón. Es decir, que ahora judíos
que iban creciendo, iban naciendo, ya no era necesario circuncidarse para pertenecerle al pueblo de Dios. Dice ahora, y la circuncisión es la del corazón. ¿En qué? En espíritu. No en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Dónde surge este pensamiento? Vamos por favor a Génesis. ¿Por qué los judaizantes, por qué los judíos persistían y querían que se circuncidaran? Bueno, es que había un pacto de Dios con Abraham. En Génesis 17:14. Dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será ¿qué? Cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Era necesario, antes de Cristo, era necesario. Debido a los pactos que había antes, pero cuando llega Cristo, Cristo cumple. Todo era sombra de lo que había de venir, del sacrificio de Cristo. Cuando llega Cristo, las cosas cambian. Ya no era necesario ser circuncidado. Así que el legalismo estaba entrando en las iglesias. No, debes de circuncidar. Traían rudimentos viejos, antiguos, trayéndolos ahora al cristianismo para ponerlos en práctica. El apóstol Pablo tenía una gran lucha y un gran pesar. La filosofía por un lado, la filosofía humana con los griegos y el legalismo con los judaizantes. Y debemos de tener cuidado como iglesia en no ser una iglesia legalista. Porque, hermanos, no tenemos que añadirle nada a la obra de Dios, nada a la obra de Cristo. La obra de Cristo es perfecta y no le vamos a añadir obras de un hombre imperfecto a la obra, obras a un sacrificio de un hombre perfecto. No, no podemos. Así que debemos de entender esto. No podemos añadirle nada a la obra de Cristo, porque por la ley nadie es justificado, nadie es perdonado, nadie es redimido, sino por la fe en Cristo. Romanos 3:20. Si usted escucha que hay una denominación o alguien que enseña que tiene que usted practicar las obras de la ley para ser justificado, redimido, perdonado, salvo, coheredero de las cosas celestiales, tiene que ver este texto, Romanos 3:20. Denle lectura conmigo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Cristo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no te salva, no te justifica, no te va a redimir. La ley te revela cuán pecador eres y te lleva a Cristo, el único que puede limpiarte. Ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley. Por eso dice la palabra, por gracia soy ¿qué? Salvos por gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el regalo inmerecido de Dios hacia el hombre de forma inmerecida. Así que por medio de la fe, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que debes de entender, hermano mío, que si eres salvo ¿por qué? Por gracia de Dios, nada más. Ahora, ¿por qué es interesante analizar esto? Por favor, Santiago 2:10. Dice, pero el que es rico, no. 2:10. Dice, porque cualquiera que guardase toda la ley
pero ofendiere en un punto, ¿se hace qué? Culpable de todo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y aquí vamos a entrar a un tema interesante. A ver, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero si en algún punto, si en algún mandamiento falla, se hace culpable de toda la ley. Y en el tiempo de Jesús, el legalismo estaba en todo su apogeo con los fariseos. Eran el tipo de personas legalistas. Y es algo interesante en Mateo, por favor, 12. Recordemos que el legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, sino que obedece reglas que carecen de cualquier relación personal. No hay amor, no hay gozo, no hay gracia, no hay pasión. La filosofía y el legalismo son como un cáncer que si no se atiende a tiempo, se contamina todo el cuerpo. Así que analiza al final si somos legalistas o no somos legalistas. ¿Por qué? Porque observamos que el legalista es un tanto hipócrita y mentiroso. Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron ¿qué? Hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, ¿quién? Los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito, ¿qué? Hacer en el día de reposo. El fariseo era un tanto legalista. Dice, viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Versículo 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo quién? David, cuando él y los que con él estaban tuvieron, ¿qué? ¿Cómo entró en la casa de quién? De Dios y comió los panes de la proposición, todo lo que sigue, que no les era lícito comer ni en el día, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Qué hace el legalista? Si los fariseos hubiesen estado ahí dentro del templo donde entró David, la pregunta es, ¿le hubieran dado los panes a David o lo hubieran dejado con hambre? Lo dejan con hambre. ¿Saben qué hubieran hecho? Tú no pasas. No podemos atenderte. Ya está ocupado, el pan es de alguien más. Es lo que hace el legalista. ¿Qué vemos aquí, hermanos? El Señor aquí les expresa algo, dice, viéndolos, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Hermanos, ¿saben qué tenía que pasar con David en el momento que comía los panes? Tenía que morir, pero no murió. ¿Saben por qué? Porque Dios es grande en misericordia, es bondadoso. Él permitió que un hombre hambriento, ahora aquí hay algo interesante, no significa que las iglesias se tiene que hacer lo que sea, no. Pero el Señor sabía que David venía huyendo de forma injusta y tenía hambre el hombre. De tal manera que le permiten entrar y comer el pan de la proposición, un pan que era de Dios, y Dios le extendió su misericordia. El fariseo lo hubiera dejado afuera. Así que David comió el pan y el Señor le recuerda. ¿No recuerdan lo que pasó? Ya que David andaba huyendo, versículo 5, les muestra otro ejemplo.
¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Cómo es que no he hecho juicio, no los he condenado, les he dado misericordia, les he extendido mi gracia y son sin culpa? Versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa todos, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaré a los inocentes. Delante de Dios, hermanos, todos somos pecadores. Amén. Delante de Dios, todos necesitamos de la misericordia de Dios. Nadie es perfecto, todos fallamos, todos ofendemos, todos tenemos errores. Entonces, ¿por qué muchas veces nos creemos más importantes que alguien más? Oye, hermano, eres salvo por la gracia de Cristo, eres perdonado por la gracia de Cristo, perteneces al cuerpo por la gracia de Cristo, sirves en un ministerio, el ministerio es de Cristo. Los dones que tienes, Cristo te los dio. Las operaciones que hay son de Cristo. Dígame usted, ¿qué es de usted? Nada, mi hermano. No es nada. Todo es de Cristo. Así que cuando entiendes que no estamos aquí por la gracia del Señor, Dios nos ha extendido la gracia, nos ha dado ese pan de vida, así como se lo dio, alimentó a David, que ha tenido compasión de nosotros. Lo mismo debemos de hacer con los demás, no ser legalista. Oye, ¿ya observaste, ya viste lo que hacen, lo que dicen, lo que organizan? Hermano, no hay que ser legalista. Hay que ser ordenado, de acuerdo a la palabra, sujetarnos a la palabra y a Cristo. Pero debemos de encontrarle sentido a esta porción, no debemos de añadirle, como los judaizantes querían añadirle la circuncisión a los que habían creído en Cristo. Así que analicemos el tema. El legalismo no tiene misericordia. El legalismo no tiene gracia. El legalismo no tiene compasión. Y fuiste perdonado por alguien que no fue legalista. ¿Sí lo entiendes? Fuiste perdonado por alguien que no fue legalista. Fuiste salvo por alguien que no fue legalista. Porque si Cristo hubiese, fíjense, porque si Cristo hubiese sido legalista, a lo suyo vino y ahí se hubiera quedado. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo Cristo? A lo suyo vino, pero como no le recibieron, ¿qué sucedió? Le abrió la puerta a todos los gentiles y ahí estamos usted y yo. Cristo pudo haber dicho, yo soy de los judíos, pertenezco al pueblo judío y me quedo con los judíos, aunque no me quieran. Pero fue grande en misericordia, en amor y compasión, que nos abrió la puerta, y es por eso que hoy ahí estamos usted y yo, dentro del cuerpo del Señor. Qué maravilloso es Dios. No fue legalista el Señor. Y ahí vemos la obra perfecta del Señor. Colosenses 2:11. Dice, en él también, Colosenses 2:11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. No te olvides que si hoy, hermano, somos perdonados es por el Señor. Ahora, Cristo te dice que es quien es santo, inocente, sin mancha. Vete y no peques más. Debemos ahora vivir en la verdad, en la justicia y santidad de la verdad, como lo dice Efesios 4:24. Versículo 12. Todos, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso está ilustrado en el rito de la circuncisión, hermanos, y en la ordenanza del bautismo, pero se lleva a cabo mediante la circuncisión espiritual y el bautismo espiritual.
sepultados con Él en el bautismo. Es una obra de Cristo. Ahora somos resucitados por obra de Cristo. Y ahora somos salvos mediante el poder de Cristo por medio de la fe. Todo es por Cristo. La fe en Cristo es lo único que nos salva. Por favor, Romanos 8:17. Yo no sé usted, pero yo no me siento merecedor de esto que viene en la palabra. Para empezar, dice hijos. ¿Te sientes digno de ser llamado hijo? Si somos bien pecadores. Y el Señor nos llama hijos. ¿También qué? ¿Sientes que eres digno de una heredad celestial? Yo no me siento digno de una heredad celestial. Para empezar, me ve como hijo. No solo como hijo, ahora me ve como heredero. ¿Heredero de quién? De Dios. ¿Y coherederos de quién? Con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Todo es por Cristo, hermanos. Si somos hijos, es gracias a Cristo. Si tenemos un lugar en el cielo, es gracias a Cristo. Si tenemos un lugar aquí sirviendo en la iglesia, es gracias a Cristo. Así que debemos de analizar si realmente lo hacemos para Cristo, no sea que estamos cayendo en el legalismo. Colosenses 2:13. Dice, y a vosotros estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Estábamos muertos, hermanos, muertos sin esperanza, condenados, hijos del Espíritu que operan los hijos de desobediencia, sin fe. Así que debemos de dejar de sentirnos justos y debemos evitar el legalismo. Dejemos las diferencias de unos con otros y enfoquémonos en Cristo, hermanos. Amén. Así que considera esto. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Dice anulando el acta es la ley de Moisés, simboliza en la frase de Pablo que nos puso en deuda con Dios por el pecado. Esta deuda la ha cancelado Dios clavándola en la cruz de Cristo. Cristo ha pagado todo por completo. Versículo 14 nuevamente. Anulando el acta de los decretos, hermanos, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y llevándola en la cruz. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo en la cruz estaba triunfando. ¿Triunfando en quién? Dice, y despojando a los principados, Cristo estaba triunfando por encima del diablo, por encima de las huestes espirituales de maldad. Y eso lo vemos en Génesis 3:15, por favor. Dice, y pondré enemistad entre ti, dice, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Todo lo que viene. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En la cruz, Cristo venció al diablo y le dio en la cabeza, y dice, y despojando a los principados y a los potestades que hizo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses, por favor, 2:15.
Así que Cristo en la cruz le pegó en la cabeza, dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, hermanos, dice el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en ¿qué? En comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de ¿quién? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Por tanto, nadie os ¿qué? Os juzgue. Había en ese tiempo judaizantes que todavía decían, oye Pedro, no puedes comer eso. Recuerda que él, por una visión del Señor, recibió que podía comer con acción de gracias, pero los judaizantes querían e insistían que no podían comer de ciertos animales, ciertas comidas, y por eso Pablo le dicen, a ver, tranquilo, por tanto nadie en que os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. ¿Cuáles fiestas? Las que vienen allá en el Antiguo Testamento que ponían en práctica los judíos. Una de ellas, ¿cuál era? Luna nueva o días de reposo, porque la luna nueva, como el día de reposo, era una sombra del sacrificio de Cristo, y por eso menciona el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 14, perdón. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Así que, hermanos, nadie os juzgue. Le está hablando aquí a los judíos. Volvemos al 16. Dice, y todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de ¿quién? De Cristo. Nadie te juzgue. Nadie te juzgue. ¿En qué sentido? Por lo que haces y lo estás haciendo para Cristo, siempre y cuando esté apoyado en la Escritura. Ok, aquí hay algo interesante. Dice, por tanto, nadie os juzgue. Nadie os juzgue, pero eso no significa que alguien no pueda hacerte una observación en cuanto a lo que haces en la iglesia. Es decir, que todo lo que hagas o lo que yo haga tiene que estar basado en la Escritura del Señor. Y no estar aplicando lo que hacían los judaizantes. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de ¿quién? De Cristo. Así que, hermanos, analicemos esto, versículo 11, y con eso cerramos. Los falsos maestros siempre van a existir, van a querer que practiques cosas que no vienen en la Escritura. Versículo 11 al versículo 12, todos juntos. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, todos, perdonándoos todos los pecados. No te olvides que Cristo te perdonó. Evita el legalismo en la iglesia. Así que analicemos esto con entendimiento, hermanos, lo que es las filosofías huecas y el legalismo dentro de la iglesia. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, bendícenos, fortalécenos, Padre, y ayúdanos a como iglesia, Señor, evitar que sea una iglesia legalista, Señor, añadirle a tu palabra, añadirle a los ministerios, añadirle a la alabanza, añadirle algo a lo que no debemos de añadirle, Señor. Líbranos de todo esto, Padre, y ayúdanos, Señor, a concentrarnos y apoyarnos exclusivamente en tu palabra y en tu voluntad. Bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a que este lugar, Padre, sea un lugar de bendición para todo aquel que busque de todo corazón tu nombre, Señor. Bendice, Padre, a mis hermanos, fortalécelos, Padre, y muchas gracias, Señor, porque eres bueno
y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que permites en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios, el Señor, nos bendiga, hermanos.